Kaixo, arratsaldeon guztioi. Hola, buenas tardes. Esta tarde nos tomamos un café Lavazza con Guillermo García López, director de Aunque es de noche, cortometraje que se presenta en la sección Zabategui Tabacalera y que compite por el premio con el mismo nombre. Siempre iniciamos las conversaciones con un poco la misma pregunta, pero en este caso sí que me gustaría que nos contaras cómo llegas a la Cañada Real y cómo nace la idea de hacer este cortometraje. Pues la Cañada Real, en concreto la zona del sector 6, que es donde se ubica la película, que es además la zona donde el tema de los cortes de luz que hay desde hace 3 años continúa y no se resuelve, ¿no? Son cortes continuados, ¿no? Yo llegué allí a ese lugar pues en el 2015, a lo mejor, cuando estaba rodando mi largometraje documental, Frágil Equilibrio, y descubrí ese lugar y me impactó, por supuesto. En un primer momento sentí que tenía que filmar ahí, ¿no? De una manera intuitiva. Luego, con el tiempo, he ido averiguando también de una manera más razonada el porqué, ¿no? Y yo creo que hay, o sea, lo que más me cautivó, lo que más me conmovió fue la vitalidad y la energía de las personas que viven allí, y la luz que tienen, pese a vivir en la oscuridad, en las sombras de los cortes de luz, y pese a vivir en una situación, pues, como todos sabemos, a través de los medios de comunicación, en condiciones bastante donde se vulneran los derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa energía me conmueve mucho, me gusta mucho la gente que, a pesar de todo, aunque es de noche, aunque sea de noche, aunque estemos en la oscuridad, sepamos sacar la luz de donde sea, ¿no? Ese tipo de energía a mí me gusta mucho, me conmueve y me gusta reflejar en una película, ¿no? Y luego también es un entorno que efectivamente, pues claro, es un entorno límite, está al margen, ¿no? Me impactó muchísimo cómo puede estar tan desplazado a nivel de condiciones de vida, incluso parece un viaje en el tiempo, ¿no? A 15 minutos del centro de Madrid. Entonces me preguntaba cómo sería hacer una película allí, cómo se debería hacer una película allí, o cómo una película podría de alguna manera aproximar, abrazar, digamos, a una comunidad tan desplazada, ¿no? Y bueno, al final, ¿qué hacemos en el cine? ¿Qué hacemos con el cine? Pues creamos imágenes, ¿no? Y estuve pues pensando mucho el cómo serían esas imágenes. Aparte ya de los métodos de filmación, cómo pasaría un proyecto, un rodaje por un lugar así, ¿no? ¿Qué dejaría detrás y cómo se haría, ¿no? Pero principalmente centrándome en las imágenes, otra cosa que había visto es que lo que yo estaba observando allí en persona era muy distinto. Esa luz de la que te hablaba era muy distinto a la representación, a las imágenes que proliferan sobre este lugar, ¿no? Imágenes que vemos en reportajes que se hacen pues en media hora, pasan por allí, ni siquiera se bajan del coche, y se construyen un imaginario o muy miserabilista o a veces muy paternalista, lo cual tampoco deja de ser un poco lo mismo casi, ¿no? Entonces, pues queríamos hacer las imágenes desde el lugar y que el cine pudiera aportar unas imágenes propias de allí, ¿no? Entonces, pues bueno, también a raíz de unos talleres de cine que hice con niños y adolescentes y sus padres, donde hacíamos películas, ellos hacían las películas con sus teléfonos móviles, ¿no? Empezamos a ver cómo ellos creaban imágenes sobre ellos mismos, no otros, ¿no? Que vinieran, ¿no? Y pensé que para el cortometraje sería enriquecedor poder poner a dialogar esos dos tipos de imágenes. La imagen con el gesto fílmico de los propios protagonistas y luego la imagen con mi gesto fílmico. Al final, la película tiene su propio punto de vista en total, ¿no? Pero ese diálogo me interesaba mucho, ¿no? Sí, hay un momento muy bonito cuando el protagonista le dice, mira el futuro, y le enseña esta foto a través de lo que él está sacando la foto. Y creo que sí que dialoga muy bien como la parte las fotos que sacan ellos, lo que ellos filman y la parte que traes tú. Sí que me gustaría que nos contaras un poco más y que profundizaras un poco más en el trabajo con la comunidad y en estos talleres que comentabas, cómo ha sido todo ese proceso, en qué han consistido esos talleres y luego esto, ¿cómo lo has traído a la película?
Pues mira, tipo sobre el 2019 comenzamos a hacer estos talleres en el entorno, hay un entorno donde hay varias asociaciones y de apoyo escolar y tal, y bueno, pues ahí fuimos enmarcando un poco estos talleres, estos días de trabajo que pasábamos juntos, y era un poco eso lo que te decía, ¿no? Por supuesto, pues dar algunos elementos sobre cine para que ellos pudieran pues, desarrollar y pensar las películas más allá de lo que ven en Netflix o en el teléfono móvil, además, ¿no? Y surgieron muchas cosas y luego, pero claro, el proceso, allí durante todo ese tiempo yo no grababa, no estuve filmando nada, incluso la idea de hacer una película estaba un poco en el aire, ¿no? Tampoco... es un sitio donde además creo que, precisamente por lo que hemos hablado antes, ¿no? De que se han creado tantas imágenes, se ha generado mucha desconfianza. Allí tú llegas con una cámara y la gente pues, quiere desaparecer de frente tuyo, ¿no? Entonces, después de unos 2 años de trabajo en estos talleres y de también establecer una relación de amistad, ¿no? Una relación lo más cercana posible, ¿no? Incluso yo en esos talleres enseñaba esto, pero yo aprendí mucho. Y también aprendí mucho del posicionamiento que yo creo que me gustaría tener como cineasta dentro de esta comunidad, ¿no? Para hacer la película. Entonces, tras ese tiempo, pues ya nos fuimos relajando un poco todos, ¿no? Y teniendo una relación de confianza. Y empezamos entonces el proceso de casting. Un proceso de casting que ya como que puso en boca de toda la comunidad que algo estaba pasando. Había un evento, ¿no? Algo estaba pasando, se hablaba de una peli, no se sabía muy bien qué es eso, que todos querían hacer la película, luego otros no, pero tampoco se sabía muy bien qué era eso de la película, qué es, pero esto qué es. Entonces tienes que pues, estar allí, pasar mucho tiempo, pasar el día, pasar los días, pasar la vida un poco, ¿no? Y entonces empiezas a ver empiezan a desaparecer todas estas apariencias o pretensiones, incluso una especie de cristal a través del cual muchas veces vemos estos sitios, ¿no? Tanto por un lado como por otro, también como yo era visto allí, ¿no? Y entonces todo ese proceso de casting fue pues largo también porque allí las convocatorias y las redes sociales pues no funcionan para... Entonces era puerta a puerta, lo cual también nos ayudó a ir a conocer prácticamente a toda la comunidad, ¿no? del sector 6. Pero luego ya cuando llegamos con el rodaje, eso sí que se convirtió, ¿no? Ya se entendió muy bien lo que estábamos haciendo, que era una locura, ¿no? Incluso por razones también pues, un poco de las circunstancias caóticas que puede haber allí, tuvimos hasta que posponer el rodaje un par de veces, ¿no? E incluso en medio del rodaje, la segunda parte, pasarla 2 meses después, ¿no? Entonces, como puedes imaginar, pues era un rodaje todo el rato muy en relación con la comunidad y haciéndoles partícipes, las localizaciones, también generando, pues, de alguna manera cierto empleo, ¿no? Es decir, al final, pues la participación de la gente en el proyecto es también una manera de ofrecer posibilidades de, oye, pues aquí hay un camino que si quieres seguir y forma parte de una profesión, ¿no? Y no sé si en este caso concreto ha sido diferente, pero me gustaría que nos hablaras un poco de tu proceso de escritura en general, como durante tu carrera y en particular para este trabajo. Pues la verdad que empecé a escribir ya con imágenes, es decir, tanto lo que hacíamos en los talleres como pruebas que yo iba haciendo también y ya más avanzado el tiempo, un poco en el momento del casting, yo mientras tanto también iba filmando. De hecho, el casting tiene algo de un gran valor documental, esas entrevistas. De hecho, hay como un documental de alguna forma rodado en todo ese periodo, ¿no? Entonces, a mí me gusta escribir también mientras voy filmando. Y durante todo ese proceso, pues yo iba rodando tanto, bueno, pues personas hablando, personas en la calle, pero también el espacio, ¿no? Iba entendiendo cómo se podría colocar la cámara en ese lugar y también es una manera como de ir tú también atreviéndote a entrar, ¿no? Porque ese lugar también tiene distintas capas, ¿no? Y hasta que entras hasta la cocina de una casa pasas por muchos lugares, ¿no? Entonces, el proceso de escritura ha sido así, a través de un fuerte proceso documental, de vivencias allí y a la vez también de registro de imágenes. El guión es completamente de ficción. Luego, cuando lo hemos rodado, pues toda la parte de los móviles han sido días y días previos
a ese rodaje ya con mucho equipo, con más equipo, tampoco éramos tantos, pero con una logística más de rodaje tradicional, ¿no? Pero previo a eso y posteriormente a eso, mientras montábamos, fuimos rodando todo lo del móvil, que eso era pues Tony, Nasser y yo por la cañada por ahí jugando, descubriendo un poco cómo queríamos hacer las secuencias, discutiendo sobre la historia, de qué va la película. A ver, vamos a volver a... ¿no? Guillermo, a ver, cuéntanos de qué va la película otra vez. A ver, ¿de qué va esto? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Era como un reseteo constante también, ¿no? Y yo creo que esa naturalidad, este aspecto lúdico, esta componente lúdica, le ha dado también un tono y una frescura y una unicidad también a esos juegos que me interesa mucho. Y, o sea, entiendo que en un lugar como la Cañada Real, bueno, entiendo que hay lugares que se imponen y que de repente, bueno, que son como, bueno, que la realidad es como que se impone un poco a lo que puedas tener tú en tu imaginario, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco cuáles son tus referentes y no sé si alguno o algo se ha podido plasmar en este trabajo. Bueno, Y, perdona, y otra cosa, y no sé si veíais películas con ellos también. sí, veíamos películas en los talleres, pero sí que es verdad que allí también hay una cosa de inmediatez y de los tiempos también que manejamos. Pues sí, veíamos pelis y las discutíamos y fragmentos también de cómo rodar. O sea, yo creo que la peli quiere estar, bueno, y yo con ella, quiere estar lo más cerca posible de la vida, ¿no? Quiere estar lo más cerca posible de la realidad, intentando quitarnos todos los filtros posibles. Tanto los míos propios que yo traigo, mis prejuicios y mis constructos y todo lo que yo traigo pues, por lo que soy yo, al llegar allí. También, desde el otro lado, esa desconfianza o ese querer aparentar algo para mi cámara, ¿no? Por parte de quien esté delante de ella. Y intentar, pues, así, de esa manera, despojarnos completamente de un discurso que está siempre presente y que tenemos, ¿no? Y desde la poesía, desde lo poético, desde un realismo que se quiere fijar en el mundo desde un lugar poético, desde las emociones, ¿no? Desde estos sentimientos de Tony, de Nasser, pues colocar la película ahí. Entonces, yo creo que ahí se genera algo mágico que deja de ser exclusivamente una película sobre la cañada, deja de ser una película sobre un niño de la cañada, porque al final una cosa que yo constantemente he escuchado que se reivindica allí es que nosotros somos iguales que todo el resto, ¿no? Nosotros cuando vamos al colegio nos miran de una determinada manera porque somos de la cañada, pero ellos comparten colegio con gente de Vallecas o de cualquier otro barrio de la ciudad, ¿no? Entonces, pues escuchando un poco a eso era como, bueno, pues si yo todo el rato me voy a centrar en hacer una película sobre un tema, que es un poco lo que a lo mejor se puede esperar, pues a lo mejor dejas de escuchar realmente las necesidades que puede haber allí, ¿no? Y luego además que me resulta muy cómodo y me gusta estar, pues eso, lo más cerca de esa realidad que yo he vivido allí, ¿no? Desde por la mañana cuando llegas o hasta por lo que sucede por la noche cuando se va la luz y bueno, pues además al no haber suministro eléctrico y las calles están en esta penumbra, hay pues lugar a la evocación y aparecen los fantasmas, ¿no? Cuando se va la luz, ¿no? Y me gustaría saber si ellos han visto la película, o sea, si has hecho algún tipo de proyección allí y cómo se ha cogido la película fuera de aquí, porque la película estuvo en Cannes y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido ese... Hemos ido enseñando hasta cortes con las familias, porque ella te decía, compartimos una relación de amistad y pues eso, vas a la parcela de uno de los actores y se junta toda la familia que está en todas las casas que están en esa parcela. O sea, es un pequeño estreno, porque se junta bastante gente, ¿no? a ver la película. Y voy con el ordenador, lo pongo ahí en el salón y lo vemos y le damos play, ¿no? Por supuesto, yo siempre prefiero que lo vean en el cine, pero ya es tanta la insistencia que es como, bueno, pues vamos a verla y la vemos por partes, ¿no? Lo bonito es que podrían verla muchas veces. Y incluso es como, pónmela otra vez, vamos a verla otra vez juntos, ¿no? Son muy bonitos esos pequeños estrenos en esas casas, ¿no? Se ven de una manera en la que
se gustan y les gusta estar interpretando un papel, ¿no? Esa posibilidad de ser actores, de ser buenos actores, ¿no? Y esta idea de, bueno, que se ven ahí, pero que la pregunta es, bueno, ¿y dónde se va a ver, no? ¿Dónde se va a ver? Y esto me lleva un poco a la otra pregunta que me hacías. Pues, claro, para mí es un placer ir afuera, ¿no? Y que el público, que sea de cualquier parte del mundo, porque en Cannes lo bueno es que lo muestras y en el público, en la sala, hay gente de todas las partes del mundo, ¿no? Y ver que una cosa tan, de alguna ¿no? una manera tan local, que en nuestro imaginario como españoles, porque estamos atentos a las noticias, en las noticias sí que sabemos lo que es la Cañada Real, a lo mejor fuera no se sabe tanto, ¿no? Pues claro, que llegue a ese público y que se sientan identificados, continúa un poco esa línea de lo que hablábamos antes, de que quizás la película sí ayuda a acercar un espacio que está al margen, acercarlo hacia el centro, ¿no? Y eso ya de por sí es una pasada, ¿no? Porque de alguna manera el cine tiene un sentido político muy fuerte, ¿no? Y luego también pasa que hay muchas comunidades en el mundo que son como la Cañada Real, ¿no? Lo que pasa es que en Europa, bueno, pasa en las grandes capitales, ¿no? Y hay asentamientos de este tipo y es una historia que se repite y que también genera cierto tipo de vergüenza en Europa, ¿no? Y desafía un poco a la gente que está en ese público. Es decir, estamos... Sí, quizás te coloca como en un lugar incómodo, ¿no? Sí. De repente, algo que tienes como muy cerca, de Sí. repente verlo así es un poco... Sí, entiendo que puede ser incómodo. Y la película, perdona, y la película llega a través de algo que es como más intangible, que son esas emociones, ¿no? Y lo que generan las imágenes y cosas que no, a lo mejor, el discurso está más soterrado, ¿no? Es más sutil, ¿no? Y eso yo creo que permite que haya una conexión más directa más allá de la frontera. Y solemos siempre, ya para ir acabando, solemos hablar un poco del futuro. Entiendo que ahora estás en pleno proceso de promoción de la película, estás aquí en San Sebastián, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco si ya sabes en qué consistirá tu siguiente proyecto, si está relacionado o si está vinculado a la Cañada Real o no, que nos contaras un poco esto. Claro, a ver, el corto y los talleres y un largometraje que estoy preparando allí forma parte, yo creo, de un proceso de relación mía con una comunidad a través del cine. Es una relación que se ha establecido así y, bueno, todo forma parte, son todo, yo creo, son todo un poco la misma película, ¿no? Con diferentes formas. También en el largo voy a tener más tiempo para poder explorar muchas más cosas de este universo, ¿no? Que se han quedado fuera por razones obvias, por metraje, ¿no? Estamos en un proceso de casting, ahora comenzando ese proceso de casting, en este caso para más gente, y claro, pues es inminente. Hay algo muy importante que requiere este tipo de proyectos, yo creo, o por lo menos como yo los quiero hacer, que es, bueno, la industria, nosotros en los rodajes pasamos y arrasamos muchas veces por los sitios, ¿no? Y para poder cuidar ese espacio lo que necesitas es básicamente tiempo. Y muchas veces este tiempo, que pues, al final se traduce en costes, no está contemplado dentro de pues, los presupuestos, las planificaciones, ¿no? Es que es un tiempo muy largo y es muy difícil, yo hasta lo puedo entender, ¿no? O sea, pero creo que hay que ser muy consciente de que si de verdad nos atrevemos a hacer esto, también hay que ser consecuente y sacrificar y decir, pues aquí hay que invertir mucho más tiempo de lo habitual, ¿no? Estas personas necesitan también su tiempo para entender las dinámicas del rodaje, ¿no? Y no pasar nosotros como una pisonadora por allí, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos arrancando ya con vistas al año que viene poder rodar. También dependerá un poco de, pues esto, del casting, de los tiempos del casting, o sea que tampoco sabemos exactamente todavía las fechas de rodaje, pero la idea es el año que viene hacer un largo en el que, pues bueno, continúen ciertas líneas que he explorado en el corto, pero que ya será, porque como es otro proyecto ya tengo que probar otras cosas. Digamos que se transcurrirá también en el sector 6, pero se abrirá también a otras zonas y a otros espacios, ¿no? Veremos más, ¿no? De ese espacio como a medio camino entre lo urbano, lo rural, entre lo natural y lo mágico, que es un poco, cuando hablabas un poco de por dónde se puede inscribir la película, pues va por ahí, ¿no? En la peli no hay nada que esté impuesto desde
mágico que está impuesto desde fuera, forma parte todo de la realidad, pero la cuestión es cómo mirar esa realidad. Si la miras desde el dramatismo, desde el miserabilismo, o lo miras desde la mirada de un niño, que permite que a lo mejor alrededor del fuego, esas sombras, pues pueda haber cuentos y leyendas que toman cuerpo, ¿no? Es un poco lo que estamos buscando también con la película. Bueno, pues nos quedamos con esta idea, que me parece bastante bonita. Y nada, esperamos ver el proyecto, la película, el año que viene o el siguiente, no lo sé, porque estas cosas a veces te toman su tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora os dejamos con un pequeño clip de la película. Eskerrik asko. El abuelo salió a pasear por la noche. Se encuentra con una puerta. Pa, pa, pa. La puerta se abre. Mari, cuéntamela a mí también. No, que ya estoy muy cansada. Alómbrame ahí. Una vez más ya. Bueno, por lo que me contó el abuelo, aquello se abrió. Y como que vido el abuelo el futuro. ¿Y qué es el futuro?